Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de CraftWar Tutoriales. Aquí estamos nuevamente con un nuevo tutorial y en esta ocasión para enseñarle a cómo crear un bot de Telegram para, bueno, configurarlo y que este administre nuestros grupos, etcétera. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta o lo primero que tenemos que hacer es recordar esto. Vamos a dividir este video en pasos. El paso 1 es crear el bot de Telegram. En caso de que estés viendo uno de los pasos y no estés viendo la recopilación de videos completos, busca ahí en la descripción del vídeo para ver el vídeo completo. En caso de que solamente quieras pues ver cómo se crea el bot y no cómo configurar las demás funciones, pues quédate. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, como podemos ver, hay una lupa en la cual podemos escribir y buscar. Aquí encima es donde vamos a dar clic donde está esa lupa para buscar lo siguiente. Y aquí vamos a escribir, una vez dándole a la lupa, bot father, tal como lo estoy escribiendo. Recuerden que en la descripción del vídeo voy a dejar pues todos los pasos para que vayan allá y vean cómo se escribe cada cosa y qué es lo que hay que hacer. Entonces aquí podemos ver que ya aparece este bot que está verificado, como pueden ver. Entonces verificado significa que tiene esta pequeña línea blanca con ese círculo azul y es un bot pues de confianza. Entonces lo que vamos a hacer es dar clic este bot father y aquí es donde vamos a crear nuestro bot. Como pueden ver, todos estos comandos es porque ya estaba creando un bot. Y bueno, ya lo he creado, entonces ahora explico cómo hacer uno. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el siguiente comando. Si quieren pueden darle aquí donde dice help. En este caso, cuando le den a help, simplemente le va a aparecer de esta manera. Van a aparecer todos esos comandos cuando ustedes lo inicien nuevamente. Si no lo inicia, simplemente es como le digo, hacen lo que es esta barra invertida o este slash y ponen la palabra help para que le salga todo esto que le dije. Como pueden ver, ahí sale todo esto. Entonces vamos a buscar el siguiente comando. Vamos a buscar donde diga new bot slash new bot, o lo podemos escribir. Como podemos ver, esto tiene que aparecer aquí encima. Como pueden ver, dice new bot. En este caso ustedes pueden dar clic ahí o simplemente poner el comando. Yo pongo el comando aquí debajo para que los que están viendo el video tutorial pues vean a qué le estoy dando. Entonces le damos a enviar, pero si le dan a las letras azules pueden hacerlo también. Aquí no es que yo sea una persona que sepa mucho inglés, pero por lo menos sé lo que me está pidiendo. Aquí dice qué nombre le quiero poner a mi bot, o sea, que lo escriba. Y bueno, vamos a poner el nombre que queramos que se llame este bot. En este caso no había pensado en uno, permítame pensar. Bueno, pues como se llama el canal, CraftWar. En este caso le voy a poner CraftWar solamente porque creo que había creado con CraftWar tutoriales. Y le vamos a dar a enviar. Como pueden ver, ya yo le había dado a newbot slash newbot. Y aquí me está pidiendo que ponga el nombre de cómo quiero que se llame el bot. Entonces le doy a enviar. Entonces me dice, bueno. Ahora lo que nos está queriendo decir esto aquí, este texto, es que ya hemos creado, bueno, el nombre del bot. Ahora tenemos que poner un nombre de usuario y que ese nombre de usuario debe terminar con la palabra bot de la siguiente manera. Aquí nos está dando for example. Un ejemplo sería tetrisbot o tetris-bot. Entonces nosotros podemos poner el nombre de nuestro bot tal como, pues aquí yo voy a poner CraftWar y voy a poner la palabra bot al terminar. Como les digo, ustedes pueden poner un slash antes de poner el bot, pero yo simplemente lo dejo así, CraftWar bot. Ustedes ponen el nombre que ustedes quieran y le dan a enviar. Entonces me dicen, lo sentimos, ese nombre ya lo están utilizando, que utilice uno diferente. Entonces pues voy a poner CraftWar tutoriales. Entonces voy a ponerle la palabra bot. Creo que el otro lo había creado con CraftWar. Entonces vamos a ver ahora. Y sí, como podemos ver, ahora me han dado lo que es un token. Me han dado esto. Y esto no lo pueden enseñar a nadie porque van a tener acceso a su bot. No enseñen esto. Yo lo enseño porque este bot
puede que lo elimine ya tras haber hecho el tutorial, pero no se lo enseñen a absolutamente nadie. Y siguiendo con lo que es el segundo paso de cómo crear un bot, en este paso vamos a poner una imagen, o sea, una foto a nuestro bot. Como lo vimos en el video anterior, creamos el bot y al momento de entrar vimos que no tenía ninguna función. Si le damos a iniciar, pues podemos ver que no hace absolutamente nada, y si le damos encima en su nombre donde dice Craftware aquí encima, se abre esto y vemos que no tiene foto. Entonces en este paso, segundo paso, vamos a poner una foto a nuestro bot. Vamos a regresar aquí a lo que es BotFather, como podemos ver, y podemos ver que aquí nos dice este comando que es /help. Podemos teclearlo, este slash y help, tal cual lo están viendo aquí en teclado, y le damos a enviar. Y nos sale lo siguiente, que son todos los comandos que podemos utilizar y con lo que estaremos trabajando. En este caso vamos a utilizar uno que nos permita cambiar, ponerle más bien una foto de perfil a nuestro bot, el cual es el siguiente, que es este, que pueden ver que dice setu serpi en español, o sea, pronunciándolo en español, setu serpi, que dice change bot profile foto. Entonces es como cambiar la foto del bot. Mi inglés no es que sea el mejor, pero bueno. Entonces podemos hacer dos cosas. Es darle ahí donde está el comando que queremos seleccionar. Como pueden ver, ahí le doy y se abre también en este caso. O escribirlo tal cual, como podemos ver. Podemos poner el slash. Lo pongo aquí para verlo. Y se escribe de la siguiente manera: setu ser, y le damos a enviar. En este caso pues nos dice que seleccionemos un bot. En este caso, como pueden ver, yo tengo dos bots creados. En este caso ustedes simplemente aquí debajo le va a decir arroba y le va a aparecer un solo bot. Como les digo, en este caso yo tengo dos bots y ustedes van a seleccionar el bot de ustedes. En este caso el bot que me creé en el video anterior fue el de Craftware Tutoriales Bot. Entonces pues es el que voy a seleccionar para ponerle la foto. Entonces damos clic aquí al bot que ustedes tienen. Yo le voy a dar al mío y podemos ver. Ahora me dice ok, envíame la foto que vas a seleccionar para tu bot. O sea, básicamente lo que te está diciendo. Entonces pues vamos a darle aquí donde está el símbolo de adjuntar archivos. Damos clic ahí, que es este, como pueden ver, que más bien yo muchas veces les digo como un clic de papel o algo así. Damos clic ahí y seleccionamos la foto que queramos. En este caso voy a seleccionar pues esta de Craftware Tutoriales. Y pues sí, voy a dejar esa, como pueden ver, y le voy a dar a enviar. Le envío esa foto y me dice que es realizado, que la foto ha sido pues subida. Me voy a dirigir nuevamente a mi bot para ver la foto. Como bien sabe, aquí podemos ver nuestro bot. Y pues lo que hice fue básicamente dirigirme hasta donde me dieron el enlace para entrar a mi bot. Le doy el clic aquí donde pueden ver, bueno, lo he seleccionado, le doy clic aquí y vamos a ver el bot, ahora a ver la foto de nuestro bot. Y como pueden ver, ya nuestro bot tiene foto. Vamos avanzando en lo que son estos pasos para configurar, crear y administrar nuestro bot. Administrando nuestro bot, configurándolo. En este caso vamos a hacer el paso número 3 y número 4. El primero consiste en un comando que es, vamos a mostrarlo aquí, vamos a poner en el teclado. Como saben, estamos en BotFather donde quedamos. Y bueno, pues vamos a darle a slash y vamos a escribir la palabra help. Siempre hacemos esto para ver todos los comandos y pues desde ahora le digo que si lo que queremos es poner un comando, podemos hacerlo desde aquí mismo. El primer comando que vamos a utilizar para el tercer paso es /zbottext, pronunciándolo así en español, no como se debería pronunciar en inglés. Podemos ver que es este. Pues básicamente te permite cambiar la información que aparece en la biografía del bot. Y aquí pues básicamente lo que vamos a poner es que el bot es privado. Entonces pues vamos a darle clic ahí donde está /zbottext. Le damos clic y se abre esto que me dice que seleccione uno de mis bots. En este caso pues el de Craftware Tutoriales Bot o el de Craftware Bot.
En este caso, pues a mí me gusta escribir los comandos. No es que hay que hacer estos dos pasos, simplemente con uno está bien. Pero yo lo escribo por si alguna persona que está viendo el video se pierde. Y bueno, entonces era Z. No importa que pongan dos veces el mismo comando, será simplemente lo mismo. Entonces voy a poner escribirlo para que vean a qué comando me refiero. Entonces ahí lo escribo. Y le doy a enviar. Ya yo lo había hecho ese paso, pero si lo hago nuevamente no importa. Simplemente se abrirá de nuevo esto que me dice que seleccione el bot. O sea, que seleccione uno de estos bots en esa sección de aquí abajo. Entonces el bot con el que estamos trabajando en este tutorial es CraftWar Tutoriales Bot. En este caso ustedes seleccionan el suyo y le dan clic. Aquí me dice OK, entonces pues aquí vamos a escribir el mensaje que queremos que le aparezca a la persona en la descripción de dicho bot. Entonces aquí simplemente vamos a poner bot privado. Bot privado. Y bueno, vamos a darle a enviar. Y entonces me dice que sí, que fue exitoso, que fue pues ya esto fue actualizado, esta opción. Ya cuando le damos a bot, pues saldrá bot privado. Entonces cuando otra persona entre y encuentre el bot, saldrá bot privado. Entonces vamos con el cuarto paso, que es similar. Pues le damos aquí donde está help o simplemente lo escribimos. Pues como le digo, escribirlo y darle es lo mismo. Yo lo escribo para que vean qué comando estoy utilizando, porque cuando doy clic muchas veces se pierden y no ven qué comando utilicé. Entonces escribo /help y pues le doy a enviar. Entonces podemos ver que se abren los comandos nuevamente. Ahora el comando que vamos a utilizar se llama setDescription, o sea, setDescription se escribiría en español, como pueden verlo, es este setDescription, como podemos ver, que sería cambiar la descripción del bot. Y este te permite, pues como le digo, cambiar la información general. Es decir, que puedes establecer una pequeña descripción de lo que ofrece tu bot. Este bot, como le digo, pues será un administrador de grupos. Es básicamente lo que podemos ponerle. Y bueno, aquí voy a escribir el comando nuevamente. Como le digo, siempre me gusta escribirlo. Ustedes pueden darle clic donde está directamente el comando y se abrirá lo mismo. En este caso lo escribo para que vean con qué comando estoy trabajando. setDescript. Y le doy a enviar. Una vez escrito. Aquí me reconoce que es un comando válido. Si lo escribo mal me va a decir que no es un comando válido. Pero aquí me lo reconoce porque lo escribí bien. Siempre poner slash antes de escribir el comando. Tal cual. Entonces podemos seleccionar nuestro bot. Aquí me presenta dos bots. En este caso entonces selecciono mi bot con el que estoy trabajando, que es este @CraftWarTutoriales. Ustedes seleccionan el suyo. Y aquí vamos a poner, como uno dice, pues que pongamos la información o la descripción que se le mostrará a las personas cuando vean pues la información o de qué trata nuestro bot. Entonces pues como le dije, ustedes pueden poner algo así: administrador de grupos o admin de grupos, como sea. Es algo así de sencillo. Entonces pues le dan a enviar una vez terminen de escribir. Y bueno, aquí dice que ya fue realizado, que esa información fue pues subida y fue guardada. Y bueno, esto se trataba el paso número 3 y número 4 de estas dos sencillas cosas que, a pesar de ser muy sencillas, son necesarias para que nuestro bot esté ya pues ready. Ponerle las funciones. Anteriormente lo que estábamos haciendo era simplemente pues configurando nuestro bot. Ahora sí le vamos a poner funciones. Y funciones que vamos a activar pues paso a paso también. Pero bueno, ahora vamos a ponerle las funciones. Para ponerle las funciones a nuestro bot, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar hacia atrás, a salir de botfather, y vamos a buscar en el buscador aquí encima en la lupa otro bot. Así que no se preocupen, en este otro bot no vamos a hacer nada del otro mundo. Este otro bot se llama GrowHelp, como lo estoy escribiendo a continuación. Bueno, se me fue una J. Así, como vemos, es este bot que aparece aquí encima. Vamos a darle clic
Y cuando entremos a este bot, pues vamos a darle a iniciar. En este caso dice reiniciar porque ya yo lo estaba utilizando, pero ustedes le dan a iniciar. Entonces pues podemos ver que le di a Start y me apareció algo aquí. Ahora sí, apareció este coso. Le di nuevamente a Start. No sé qué pasó, pero ahora sí cargó. Entonces, una vez cargue esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a BotFather, el que estamos utilizando anteriormente, que es este, BotFather. Y entramos y luego vamos a escribir lo siguiente, el siguiente comando, /token, tal y como pueden ver. Una vez escribamos esto, le vamos a dar a enviar. Y aquí nos está diciendo prácticamente que seleccionemos el bot al cual le queremos generar el nuevo token. Entonces pues vamos a seleccionar el bot que queramos. En este caso yo tengo dos. Selecciono este, que es de Craftware Tutoriales Bot, con el que he estado haciendo pues el tutorial. Ustedes seleccionen el que ustedes tienen. Y como pueden ver, al momento de enviarlo nos mandó lo que es esto. Esto lo vamos a agarrar y lo vamos a copiar. O sea, vamos a dejar seleccionado no solamente eso, sino el mensaje completo. O sea, así. Simplemente es cuestión de dejar el dedo encima un rato y pues se pone en azul, como pueden ver. Entonces le vamos a dar donde dice reenviar. Vamos a darle donde dice reenviar y lo vamos a enviar al bot de Group Hell. Como pueden ver, a este que está aquí debajo, que fue el que iniciamos anteriormente. Lo enviamos y le vamos a dar, pues no se ha enviado, aquí está la flecha de enviar, y le damos a enviar, aquí en esta flechita, le damos y se envía. Dice cargando. Entonces dice el bot @craftware tutoriales bot obras su group Hell, dar estar en privado para comprobar. O sea, vamos a buscar nuestro bot de Craftware Tutoriales. Podemos darle clic ahí mismo. O sea, estaba en Group Hell. Pueden ver que aquí puedo darle a las letras azules de @Craftware Tutoriales. Doy clic. Y bueno, aquí está el bot. Ahora, en el momento en el que yo le dé a Start, no sé si ustedes lo habían iniciado o no. Yo ya lo había iniciado, pero cualquier cosa simplemente le dan a iniciar. Yo en ese caso pues lo voy a iniciar nuevamente. Bueno, lo voy a detener para iniciarlo. Detener bot. Y aquí pues le daría a ustedes iniciar aquí debajo. Si lo habían iniciado o no. Bueno, eso va. Entonces pues dirá iniciar o reiniciar. Yo le voy a dar reiniciar. Y pueden ver que en lugar de salir vacío nuestro bot, ahora el bot ha asimilado las mismas funciones que la que tenía el bot de Group Hell. Entonces pues ahora es donde viene lo bueno, donde vamos a poder activar funciones y hacer unas cuantas que otras cosas para agregar nuestro bot de Telegram a un grupo. O sea, hemos creado el bot y le hemos puesto las funciones en vídeos anteriores. Ahora vamos a agregar nuestro bot a un grupo o a grupos de Telegram. Y para ello pues le digo que, como podemos ver aquí dice agrégame a un grupo. Pero no es eso lo que vamos a utilizar, porque si le damos directamente ahí simplemente agregaría otro bot y no es eso lo que queremos. Queremos que agregue a nuestro grupo nuestro bot. Entonces para hacer eso nos vamos a dirigir a lo que es nuestro grupo. Bueno, no sin antes decirle que recuerden bien su nombre de usuario. Como podemos ver, el nombre de usuario que le puse a mi bot es @craftwaretutorialesbot. Eso lo podemos ver aquí, dándole aquí encima en la parte superior de nuestro bot, y podemos ver el nombre de usuario que le pusimos. Dudo que se le haya algo olvidado el que ustedes pusieron. Entonces pues vamos a dirigirnos ahora a nuestro grupo para poner nuestro bot de administrador. Entonces aquí te pueden ver que tengo este grupo de Craftware Tutoriales. Entonces pues sí, me lo he creado para hacer el tutorial. Entonces vamos a agregar nuestro bot de administrador, como ya le decía. Y para ello vamos a darle aquí encima donde está nuestro nombre, el nombre de nuestro grupo, damos clic y se abre este apartado. Aquí entonces, estando en este apartado, vamos a darle aquí el lapicito, como podemos ver, para editar la información o para poner pues, bueno,
administradores. Aquí podemos ver que en administradores solo estoy yo, o sea, el creador del grupo. Doy clic ahí. ¿Y esto para qué? Para añadir un nuevo administrador y adivinen a quién. A nuestro bot. Entonces aquí en la lupa, vamos a darle en la lupa para buscar nuestro bot. Y es aquí donde vamos a poner el nombre de usuario de nuestro bot completo. Completo, como lo creamos. Entonces aquí voy a poner Craftware Tutoriales Bot, que fue el nombre que le puse al bot cuando lo creé, o sea, el nombre de usuario, el nombre que le puse fue Craftware, pero el nombre de usuario es algo diferente al nombre. Entonces, pues, ponen el nombre de usuario completo y le aparece. Entonces lo seleccionan y habilitan todos los permisos, tal como estoy haciendo. Como pueden ver, habilité todos los permisos. Y una vez habilitando todos los permisos, le vamos a dar aquí encima a realizado, o sea que, ok, queremos añadir nuestro bot como administrador. Aquí nos llega un mensaje ya de que Craftware Bot fue añadido. Le vamos a dar hacia atrás al grupo. Como pueden ver, aquí dice: gracias por haberme añadido al grupo como admin. Iníciame en chat privado y así te enviaré allí los mensajes de error sin destacar este chat. Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante en los próximos vídeos. Ahora lo que vamos a hacer es poner el próximo comando para que el bot, pues, vamos a poner el siguiente comando para que se reinicie todo aquí en el grupo. Y bueno, reconozca que nuestro bot ya está activo como administrador. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a poner slash y vamos a poner esta palabra que es reload, simplemente pronunciándolo así en español. Como pueden ver, tal cual, y podemos ver como le escribí aquí en el teclado. Espero que la puedan ver bien. Slash reload y vamos a darle a enviar. Cuando le demos a enviar, pues esperamos y bueno, dice reinicio de bot, reinicio lista de admin. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de cómo agregar lo que es el bot al grupo. Vamos a enseñarle a cómo poner tu bot privado para que demás personas no puedan añadir tu bot. Porque como saben, cuando creamos un bot, este se queda de manera pública y cualquier persona que ponga su nombre en el buscador lo encuentra y lo añade a sus grupos y también lo puede utilizar. Entonces, para hacerlo es lo siguiente. Tenemos en cuenta que en este caso yo he añadido mi bot aquí a este grupo de Craftware Tutoriales. El bot se llama Craftware Tutoriales Bot y de nombre Craftware. Entonces podemos ver que este es mi bot, un bot privado. No está tan privado, simplemente en la biografía del bot le puse eso, pero no está privado porque aún no he hecho eso. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: nos vamos a dirigir a lo que es BotFather. Como saben, es ahí donde administramos pues nuestro bot. Busquemos a BotFather, como está aquí debajo. Simplemente, si ya ustedes tenían mucho tiempo que lo habían utilizado, simplemente recuerden que lo buscaban en el buscador. Aquí encima ponen BotFather y le aparece este que está aquí debajo, que es el que es legal, o sea, como le digo, el que está verificado. Pueden ver que es una cuenta verificada de Telegram. Entonces le damos clic y ahí vamos a poner el siguiente comando. Entonces vamos a poner este comando para poner nuestro bot privado. Entonces es este. Vamos a poner slash y vamos a poner pues lo que voy a escribir: set join groups. Pueden ver tal cual lo escribo aquí. Entonces le vamos a dar a enviar. Si escribí el comando bien, pues me va a pedir que seleccione uno de mis bots para, bueno, pues utilizar este comando. En este caso tengo dos bots. En este caso voy a utilizar el de Craftware Tutoriales Bot. Y bueno, le voy a dar. Y ahora me salen estas dos cosas. Aquí me dice enable y disable. O sea, en inglés no recuerdo cómo se pronuncian bien, pero en español pronunciándolo así: enable y disable. Entonces, pues, para poner nuestro bot privado, aquí pueden ver que no dice que nuestro bot está enable. Eso quiere decir que no es privado, que cualquier persona puede utilizarlo. Y bueno, para que nosotros queremos desactivar esa opción, que es un bot privado para nosotros. No queremos que demás personas lo utilicen. ¿Por qué? Porque este bot lo creamos nosotros y es nuestro. Entonces, pues, vamos a darle aquí donde dice disable, creo que así se pronuncia. Entonces vamos a darle aquí la segunda opción y aquí me dice pues realizado.
el nuevo estatus es pues deshabilitado. Entonces ya con esta opción deshabilitada ya las demás personas no van a poder tener acceso a nuestro bot, ya este bot es nuestro. Basta destacar que si queremos añadir el bot a otros grupos, vamos a tener que venir aquí pues habilitar la función, porque bueno, cada vez que queremos añadirlo a un grupo tenemos que habilitar esa función, porque si la dejamos deshabilitada no lo vamos a poder entonces poner el bot en lo que es los grupos. Ya en este caso yo lo puse en todos los grupos que quería ponerlo y por eso ya lo deshabilité y ya entonces mi bot lo puedo utilizar yo solo. Bueno, y esto fue Clash War Tutoriales. Este vídeo pertenece a una rama de vídeos perteneciente a una lista de reproducción, perteneciente a vídeos por parte, perteneciente a vídeos completos. Bueno, pues ya sin más preámbulo me despido para no hacerlo tan largo. Recuerden que se pueden suscribir, activar las notificaciones y dejar ahí en la caja de comentarios qué tal les ha parecido. Me despido. Chao. Enhorabuena, quiero felicitarte, eres grandioso. Has terminado la primera parte de lo que es esta lista de reproducción de vídeos. Y bueno, ya has logrado ya la gran parte del trabajo. Ahora sí que vamos a agregar lo que son las funciones, lo que podemos ver como las reglas del grupo. Vamos a poner funciones, habilitar funciones de que si alguien hace algo inadecuado, indebido, pues que el bot lo vete o pues le impida enviar mensajes cada cierto tiempo, entre otras tantas funciones que este bot que ya hemos configurado, que hemos avanzado mucho, no va a brindar. Gracias por ver el video hasta aquí y bueno, ya lo que queda es activar funciones y pues la segunda parte de este vídeo pues completo, la segunda parte de la lista de reproducción, la segunda parte de todo estará ahí en la descripción del vídeo. Sin más preámbulo, sí que me despido, gracias por verlo hasta el final.